Saludos a todos. En la tutoría de hoy vamos a estar trabajando problemas de máximos y mínimos. Vamos a ver el primer ejercicio que vamos a resolver. Si se cuenta con 1200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja, con base cuadrada y la parte superior abierta, encuentre las dimensiones de la caja que dan el máximo volumen posible. Entonces primero analizamos el ejercicio. Ese es el primer paso para resolver esta clase de problemas. Analizarlo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, nos dicen que queremos hacer una caja con base cuadrada. También es recomendable en estos problemas hacer un bosquejo o un dibujo para poder guiarnos. Esta será la base de la caja y dice que la base de la caja es cuadrada, lo que quiere decir que todos los lados miden lo mismo. Como no conocemos las dimensiones de la base, entonces le llamaremos a estos lados, que es la base de la caja, X. La caja tiene una altura, tampoco sabemos cuál es. El enunciado dice que la caja que queremos hacer es una caja abierta de arriba. Entonces no vamos a contar la tapa porque no tiene tapa, sino que es una caja abierta. La altura también la desconocemos, entonces le llamaremos a la altura H. ¿Qué es lo que queremos conocer? Queremos conocer las dimensiones de la caja, es decir, el valor de X y el valor de H. Queremos saber el ancho, el largo y el alto de la caja. Pero tiene que cumplir con unas características. La primera característica que nos dice es que la superficie de la caja tiene que ser de 1200 centímetros cuadrados. 1200 porque ese es el material con el que contamos. Y además nos dice de que tiene que ser el máximo volumen posible. Con estos 1200 centímetros cuadrados, nosotros podríamos hacer varias cajas de distinto volumen, utilizando la misma cantidad de material. Pero nosotros queremos hacer la que nos dé el mayor volumen. Por eso tenemos que maximizar el volumen. Una vez que hemos identificado cuál es la función de la cual queremos obtener un máximo o un mínimo, tenemos que destacarlo porque eso será importante en el planteamiento de nuestro ejercicio. Vamos a llamarla b de x a la función volumen y esta es la función a la cual le vamos
a encontrar un máximo. Vamos a maximizar esta función. Por el momento no la conocemos, no conocemos quién es la función volumen, pero ya la vamos a plantear. Además de determinar cuál es la función que queremos maximizar o minimizar, va a ser cualquiera de los dos casos porque son problemas de máximos y mínimos. También tenemos que encontrar una ecuación auxiliar. Siempre en estos problemas, o en la mayoría, encontramos una ecuación auxiliar y ya les voy a explicar por qué. En este caso, la ecuación auxiliar tendrá que ver con el área de la caja. Ya que el ejercicio también nos está planteando un área. Primero vamos a encontrar la función volumen, porque esa es la que queremos maximizar. Para encontrar el volumen de esta caja, lo único que tenemos que hacer es ocupar la fórmula para el volumen de una figura como esta. Es el ancho de la caja, que en este caso es X, por el largo, que también es X, por el alto. Así que para encontrar el volumen solo tenemos que multiplicar X por H. Pero si nos fijamos en esta función, no tenemos solo una variable, sino que tenemos dos variables. Tenemos la variable X y tenemos la variable H. Entonces la función volumen, por el momento, es una función de dos variables, de X, H. Multiplicamos X por H. Pero nosotros, como aplicación de la primera derivada, podemos, hasta el momento, derivar funciones con una variable. No podemos todavía derivar funciones con dos variables. Así que queremos que esta función volumen, que tiene dos variables, convertirla en una función de una variable. Para eso nos servirá nuestra ecuación auxiliar, que será el área de la caja. Así lo determinamos porque esa es la información con la que contábamos en el ejercicio. ¿Cuál será la ecuación del área de la caja? Bueno, el área de la superficie de toda la caja. Tenemos que ir lado por lado. Primero vamos a encontrar el área de la base. Vamos a repintarla. Primero, como la base es cuadrada, tenemos que sacar el área de ese cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado. Eso quiere decir que si el lado es X, entonces el área es X por X, X cuadrado. Ahora vamos con otro de los lados. Por ejemplo, el área de este lado, de este lateral, será base por altura, ¿verdad? Porque es un rectángulo.
La base es x y la altura es h. Entonces ya tenemos el cuadrado de la base, x cuadrado, más x por h, que es el área de este rectángulo. Pero para cada lateral el área es igual. ¿Por qué? Porque todos los laterales son iguales, todos tienen altura h y base x. Entonces solo multiplicamos por 4 esta área porque tenemos 4 laterales, 4 lados de la caja. Y como no tiene tapa, pues no tomamos en cuenta el área de la tapa porque es una caja abierta. El área de la superficie de esa caja nos tiene que dar 1200 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos nuestra ecuación auxiliar. Venimos ahora y como queremos dejar la función en términos de una sola variable, tenemos que despejar aquí ya sea la x o la h, cualquiera de las dos. Como vemos, es más fácil despejar la h y dejar a h en términos de x. Entonces vamos a despejar esta variable y lo que nos resulte lo vamos a sustituir en la función volumen acá. Lo que nos resulte de despejar aquí h lo ponemos acá y entonces ya no vamos a tener una función volumen con dos variables, sino solamente con una. Para eso es que nos sirve esta ecuación auxiliar que sacamos. Para despejar h, entonces tenemos x cuadrado está positivo, pasa al otro lado negativo, (4x) está multiplicando la h, entonces ahora pasa a dividir. Esta expresión que hemos obtenido ahora es la que nos servirá para sustituir en la función volumen y de obtener una función de una sola variable. Al sustituir nos queda de la siguiente manera. Tenemos que la función volumen, la única variable que nos quedará es x, será x cuadrado multiplicado, en vez de h ponemos la expresión que obtuvimos, 1200 menos x cuadrado, y todo esto dividido entre 4x. Realizamos el producto que se nos indica. (1200) por x cuadrado es 1200 x cuadrado menos x cuadrado por x cuadrado, x cuarta, sobre, podíamos simplificar una x, ¿verdad? Antes de hacer el producto, quitamos una x acá, la simplificamos con esta, y aquí nos quedaría x, y aquí ya solo nos quedaría 4 en el denominador. Entonces sería 1200 x menos x por x cuadrado es x al cubo entre 4. Ahora lo que vamos a hacer es separar, distribuir el 4 y nos quedará de la siguiente manera: 1200x sobre 4 menos x al cubo sobre 4. ¿Por qué separamos de esta forma? Porque será más fácil factorizarlo, será más fácil derivarlo cuando tengamos que encontrar el máximo de esta función. Vamos a hacer
la división de 1200 entre 4, que es 300. Esa función que hemos obtenido es la función que vamos a derivar. Para encontrar un máximo o un mínimo en la función, tenemos que recordar que el primer paso es encontrar los puntos críticos. Y para eso tenemos que encontrar los valores que hacen 0 la primera derivada. El siguiente paso, el paso 2, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, así que vamos a encontrar la segunda derivada y analizamos el signo. En el punto crítico que hemos obtenido. Si la segunda derivada nos da positivo, es decir, nos da mayor que 0, eso quiere decir que el punto es un mínimo. Y si la segunda derivada en ese punto nos da menor que 0, entonces el punto es un máximo. Con este criterio vamos a definir si el punto crítico que vamos a encontrar en el primer paso, haciendo 0 la primera derivada, es un máximo o un mínimo. Una vez, en este caso queremos que sea un máximo. Una vez determinemos que es un máximo, entonces vamos a poder decir que ese es el valor de x que maximiza el volumen. Vamos entonces con el primer paso y encontremos la derivada de la función volumen. La derivada de 300x nos da solo 300. Menos la derivada de x al cubo sobre 4. Dejamos el coeficiente, bajamos el 3 y el x al cubo lo disminuimos en 1. Entonces ya no será x al cubo, sino que será x al cuadrado. Tenemos 3/4 de x cuadrado. Ahora vamos a igualar a 0 esa primera derivada. 300 menos 3/4 de x cuadrado. Los valores que hacen 0, vamos a pasar este 3/4 de x cuadrado al otro lado para tenerlo positivo. Eso es igual a 300, el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, nos queda 300 por 4, 1200. El 3 está multiplicando, pasa a dividir, 1200 sobre 3, x cuadrado es igual a 400. Ahora sacamos raíz cuadrada de x cuadrado es 20. Y aquí hemos encontrado el valor de x. También habrá un 20 negativo al sacar raíz cuadrada a 400. Pero como las dimensiones de la caja no pueden ser negativas, entonces descartamos la negativa y solo nos quedamos con el valor positivo. Ahora, x igual a 20, esta dimensión tenemos que verificar que en efecto sea un máximo. Así que ahora vamos a encontrar la segunda derivada. Este será nuestro punto crítico. X igual a 20 es nuestro punto crítico. Vamos a encontrar la segunda derivada, sustituimos y analizamos el signo. Para sacar la segunda derivada tenemos la derivada de 300, que es una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de 3/4 de x cuadrado, tenemos que bajar el 2 y disminuimos el exponente en 1. Simplificamos, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, así que serán 3 medios de x.
con su respectivo signo negativo, ¿verdad? Que tenía aquí el término. Entonces, la segunda derivada de esta función es menos 3 medios de x. Venimos ahora y en esta segunda derivada sustituimos nuestro punto crítico, que es x igual 20. Y vemos el signo que nos resulta. Simplificamos. Mitad de 20, 10, mitad de 2, 1. Así que la segunda derivada nos queda menos 3 por 10, eso es 30. Evaluada en 20 es igual a menos 30. Como el signo que obtuvimos es menor que 0, dijimos que la conclusión cuando es menor que 0 es x igual 20 es un máximo. Así que ya encontramos una de las dimensiones que nos maximiza el volumen. El valor de x es 20. Ahora falta que encontremos la altura, pero la altura podemos encontrarla con la ecuación auxiliar que teníamos. Y como ya la habíamos despejado, entonces vamos a utilizar esa ecuación para encontrar la otra dimensión que nos hace falta. Entonces vamos a sustituir el valor de x que hemos encontrado en esa expresión. Tendríamos 1200 menos 20 elevado al cuadrado entre 4 por 20. Esto es igual a 1200 menos 20 al cuadrado es 400 sobre 80. $1200 menos 400, tenemos 800 entre 80. Eliminamos uno de los ceros y nos queda 80 entre 8, eso es igual a 10. Así que tenemos que x es igual a 20 y h es igual a 10. Esas son las dimensiones que maximizan el volumen. Y con esto hemos terminado la resolución del problema que nos pedía encontrar las dimensiones de la caja con máximo volumen posible. Veamos otro ejemplo. Dice, encuentre dos números no negativos cuya suma sea 12, tales que su producto sea un máximo. Entonces de nuevo tenemos que determinar cuál es la función que queremos, en este caso, maximizar, porque nos pide que sea un máximo. Y es la función producto. Entonces la función producto esa es la función a la que le vamos a encontrar un máximo, es decir, la vamos a derivar, vamos a encontrar los puntos críticos y vamos a analizar si los puntos encontrados son máximos o mínimos. Y también vamos a buscar nuestra ecuación auxiliar. En este caso la ecuación auxiliar será la suma de los números, porque aquí nos dice que la suma sea 12. Entonces vamos a plantearla de una vez. El primer número se va a llamar x porque no lo conocemos y el segundo número se va a llamar y porque tampoco lo conocemos, y la suma de esos dos números no negativos nos tiene que dar 12. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación auxiliar. Ahora vamos a plantear quién será nuestra función producto. Dice de que el producto de esos dos números, tendríamos una función con dos variables porque no conocemos ninguno de los números. El producto de esos dos sea un máximo. Entonces, esta es la función producto. Pero de nuevo no podemos derivar funciones con dos variables,
Entonces tenemos que ocupar nuestra ecuación auxiliar para convertir esta función en una función de una variable. Así que vamos a despejar a y para dejarla en términos de x. Podemos despejar cualquiera de las dos, la que nosotros prefiramos. No es que siempre tengamos que dejar la otra función en términos de x, sino la que nos sea más sencilla de despejar. Esa es la que despejamos. Como en este caso las dos nos sale con la misma dificultad, entonces podemos despejar a y. Tomamos esta expresión y la sustituimos en la función producto, pero ahora nos quedará solo en términos de x, y en vez de y ponemos 12 menos x. Vamos a hacer el producto de esto que nos ha resultado, y tenemos 12 por x, 12x menos x por x, x cuadrado. Esta es la función que vamos a derivar. Ahora vamos a encontrar puntos críticos que serán los valores que hacen cero la primera derivada. Vamos a encontrar la primera derivada de la función. La derivada de 12x es 12 menos la derivada de x cuadrado es, bajamos el 2 y disminuimos el exponente en 1. Entonces es 2x. Para encontrar los puntos críticos, esta ecuación que hemos obtenido tenemos que igualarla a 0. Es decir, 0 igual a 12 menos 2x. Pasamos el 2x para que nos quede positivo, 2x igual a 12. Pasamos el 2 a dividir porque está multiplicando y nos resulta un punto crítico, x igual a 6. El siguiente paso es analizar si este punto crítico es un máximo o un mínimo encontrando la segunda derivada. Y evaluar x igual a 6, que es el punto crítico que hemos encontrado. Para esta función, la segunda derivada será la derivada de una constante es 0 menos la derivada de 2x es menos 2. Si evaluamos este punto x igual a 6 en esta función, que es una función constante, entonces la imagen seguirá siendo menos 2, porque para cualquier valor de x, por ser una función constante, el resultado de la imagen será igual, menos 2. Como la segunda derivada evaluada en 6 es menor que 0, eso quiere decir que el punto encontrado, x igual a 6, es un máximo. Ahora solo tenemos que sustituir en la ecuación auxiliar para encontrar el valor de y, que era y, donde la habíamos despejado, y igual 12 menos x, y igual 12 menos 6 y y es igual a 6. Entonces ahí tenemos los valores, los números no negativos, tales que sumen 12, son 6 y 6, para que su producto sea un máximo. Y con esto concluimos este segundo ejemplo. Veamos otro. Dice el siguiente problema: encuentre dos números no negativos cuya suma sea 12, pero que la suma de sus cuadrados sea un mínimo. Entonces queremos minimizar una función.
¿Cuál va a ser la función? La función suma, que va a ser la suma de los cuadrados de los números. Y también tenemos una ecuación auxiliar, como en el caso anterior, que será la suma de esos dos números que no conocemos, x más y igual a 12. Vamos a plantear la función que queremos minimizar. Como nos dice que es la suma de los cuadrados de esos números, entonces elevamos al cuadrado y lo sumamos. Aquí tenemos la suma de los cuadrados. Como es una función con dos variables, queremos dejarla solamente en términos de una variable. Así que ocupamos nuestra ecuación auxiliar. De nuevo vamos a despejar a y la vamos a dejar en términos de x. Y sustituimos esta expresión donde aparece la y en la función para dejarla solamente en términos de x. Entonces la función en términos de x nos quedará x cuadrado más, en vez de y cuadrado ponemos 12 menos x elevado al cuadrado. Para desarrollar este cuadrado tenemos que utilizar productos notables. Tenemos x cuadrado más el cuadrado del primero, 12 al cuadrado es 144, menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 12, 24 por x, 24x, más el cuadrado del segundo, que es x elevado al cuadrado. Simplificamos términos semejantes para tener la función y tenemos x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado menos 24x más 144. Una vez encontrada esta función, ya en términos de una variable, vamos ahora a encontrar los puntos críticos para determinar si son máximos o mínimos. Para encontrar los puntos críticos tenemos que derivar la función. Entonces vamos a ese paso. Puntos críticos, los que hacen que la primera derivada sea 0. Derivamos la función suma de cuadrados, bajamos la derivada de 2x cuadrado, bajamos el 2, lo multiplicamos por 2, 2 por 2, 4, y disminuimos la x cuadrado en 1, el exponente. La derivada de 24x es 24 y la derivada de una constante es 0. Puntos críticos, igualamos a 0, 4x menos 24. Pasamos el 24 positivo, nos queda 24 igual 4x. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. 24 entre 4 tenemos 6. Ese es el punto crítico que hemos encontrado. Ahora el siguiente paso es determinar si ese punto crítico que hemos encontrado es un máximo o un mínimo. Para eso vamos a encontrar la segunda derivada de la función y evaluar en x igual a 6. Si el resultado es positivo es un mínimo y si el resultado es negativo es un máximo. Entonces la segunda derivada, la derivada de 4x es 4 y la derivada de una constante de menos 24 es 0. Así que la segunda derivada es una función constante. Eso quiere decir que para cualquier valor que tome x, por ejemplo 6, la imagen seguirá siendo la misma. Como el resultado al evaluar el punto nos dio positivo, la conclusión a la que llegamos es que x igual a 6 es un mínimo.
Para encontrar el valor de y, pues solo tenemos que sustituir en la ecuación auxiliar. Y igual 12 menos x. Entonces y es igual a 12 menos 6. Por tanto, y es igual a 6. Y aquí tenemos el resultado, que es el mismo que en el anterior. La única diferencia es que ahora es la suma de cuadrados y el número que minimiza la suma de cuadrados es 6 más 6. Vamos a ver otro ejemplo. Dice el ejemplo: demuestre que de todos los rectángulos con un área dada, el que tiene el perímetro menor es un cuadrado. Entonces vamos a dibujar un rectángulo. Tenemos un rectángulo. La base la desconocemos. También desconocemos la altura. La vamos a llamar y a la base x. Y lo que tenemos que demostrar es que el perímetro, el menor perímetro es aquel que forma un cuadrado, lo que significa que debemos de demostrar que si minimizamos el perímetro, entonces x es igual a y. Por tanto, tenemos que minimizar una función. ¿Cuál es la función que tenemos que minimizar? Pues aquí nos la está indicando, es la función perímetro. Una vez hemos determinado la función que vamos a, en este caso, minimizar, vamos a llamarle vamos a plantear la función. Como tenemos dos variables, x y y, entonces la función va a estar en términos de dos variables. ¿Cuál va a ser el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces solo tenemos que sumarlos. X más x, 2x más y, 2y. Esta es la función que vamos a minimizar. Pero como igual tenemos dos variables, tenemos que encontrar una ecuación auxiliar para dejar esa función en términos de una variable. Al leer el enunciado dice que todos los rectángulos con un área dada. La ecuación auxiliar entonces será la del área. Y dice que hay un área establecida, todos tienen un área dada. El área de un rectángulo es la base por altura. Y como hay un área que no conocemos, que es el resultado de ese producto, vamos a llamarle a esa área A. Ese valor de A es un número, una constante, pero no la conocemos. Ahora sí, vamos a despejar cualquiera de las dos para sustituir en esta expresión. Como siempre hemos estado despejando a y, vamos ahora a despejar a x. La dificultad para despejar cualquiera de las dos es la misma. Entonces podemos elegir cualquiera de las dos. Venimos y vamos a sustituir. Entonces la función no nos quedará en términos de x, sino en términos de y. La función en términos de y será 2 por sustituimos lo que tenemos que equivale a x a sobre y más 2y. Y ahora que tenemos la función ya solamente con una variable, vamos a realizar las operaciones y a derivar. P de y es entonces
igual a 2a sobre y más 2y. Esto es igual que tengamos a 2a multiplicado por y elevado a la menos 1 más 2y. ¿Por qué lo expresamos así? Porque 2a es un número y cuando en el numerador tenemos una constante o un número y la variable está en el denominador, pues lo más fácil para derivar es subir la variable al numerador y expresarla con exponente negativo. De esa manera no tendremos que aplicar la regla del cociente, sino que derivaremos con la regla de la potencia. Vamos con el primer paso, que es encontrar los puntos críticos. Esos serán los valores que hacen 0 nuestra primera derivada. La primera derivada de la función es entonces, bajamos el menos 1, lo multiplicamos por 2a y el exponente lo disminuimos en 1. Como está negativo, menos 1, menos 1, menos 2, más la derivada de 2y, solo nos queda 2. Ahora expresamos ese exponente negativo como un exponente positivo, es decir, que lo vamos a bajar al denominador para que nos quede positivo. Vamos a igualar a 0. El 2 está sumando, pasa al otro lado negativo. Y cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Multiplicamos por menos 1 ambos lados de la ecuación para que nos queden positivos. El 2 lo podemos simplificar porque está con el mismo signo en ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda que y cuadrado es igual a a. Sacamos raíz cuadrada y tenemos que y es igual a raíz de a. Usaremos solamente la raíz positiva porque estamos hablando de dimensiones de un rectángulo. Entonces, la raíz no puede ser negativa. Es decir, el número que tenemos, la dimensión no puede ser negativa, por tanto, solo usaremos la raíz positiva. Ahora, el siguiente paso es encontrar la segunda derivada y evaluar en el punto crítico que hemos encontrado. La segunda derivada entonces nos queda de esta manera. De nuevo volvemos a subir con exponente negativo.